Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, continuamos hablando de la catequesis de Cristo hacia la humanidad en beneficio de su propia salvación. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Numerosos judíos e incluso ciertos paganos que compartían su esperanza reconocieron en Jesús rasgos fundamentales del mesiánico Hijo de David, prometido por Dios a Israel. Jesús aceptó el título de Mesías, al cual tenía derecho, pero no sin reservas, porque una parte de sus contemporáneos lo comprendían según una concepción demasiado humana, esencialmente política. Jesús acogió la confesión de fe de Pedro, que le reconocía como el Mesías anunciándole la próxima pasión del Hijo del Hombre. Reveló el auténtico contenido de su realeza mesiánica en la identidad trascendente del Hijo del Hombre, que ha bajado del cielo. Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 13. A la vez que en su misión redentora como siervo sufriente, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Evangelio de San Mateo capítulo 20 versículo 28. Por esta razón, el verdadero sentido de su realeza no se ha manifestado más que desde lo alto de la cruz. Solamente después de su resurrección, su realeza mesiánica podrá ser proclamada por Pedro ante el pueblo de Dios. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Hechos capítulo 2, versículo 36. Tercero, Hijo único de Dios. Hijo de Dios, en el Antiguo Testamento es un título dado a los ángeles, al pueblo elegido, a los hijos de Israel y a sus reyes. Significa entonces una filiación adoptiva que establece entre Dios y su criatura unas relaciones de una intimidad particular. Cuando el rey Mesías prometido es llamado Hijo de Dios, no implica necesariamente, según el sentido literal de esos textos, que sea más que hermano. Lo que designaron así a Jesús en cuanto Mesías de Israel, quizá no quisieron decir nada más. No ocurre así con Pedro, cuando confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículo 16. Porque éste le responde con solemnidad: no le ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículo 17. Paralelamente, Pablo dará, a propósito de su conversión en el camino de Damasco, cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que le anunciase entre los gentiles. Gálatas capítulo 1, versículo 15-16. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. En él era el Hijo de Dios. Hechos capítulo 9, versículo 20. Este será desde el principio el centro de la fe apostólica profesada en primer lugar por Pedro como cimiento de la Iglesia. Si Pedro pudo reconocer el carácter trascendente de la filiación divina de Jesús Mesías, fue porque éste lo dejó entender claramente ante el Sanedrín a la pregunta de sus
acusadores. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Jesús ha respondido, vosotros lo decís, yo soy. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 70. Ya mucho antes, Él se designó como el Hijo que conoce al Padre, que es distinto de los siervos que Dios envió antes a su pueblo, superior a los propios ángeles. Distinguió su filiación de la de sus discípulos, no diciendo jamás nuestro Padre, salvo para ordenarles, vosotros pues orad así, Padre nuestro. Evangelio de San Mateo capítulo 6 versículo 9 y siguientes, y subrayó esta distinción: mi Padre y vuestro Padre. Evangelio de San Juan capítulo 20 versículo 17. Los evangelios narran en dos momentos solemnes el bautismo y la transfiguración de Cristo, que la voz del Padre lo designan como su Hijo amado. Jesús se designa a sí mismo como el Hijo único de Dios. Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16. Y afirma mediante este título su experiencia eterna. Pide la fe en el nombre del Hijo único de Dios. Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 18. Esta confesión cristiana aparece ya en la exclamación del centurión delante de Jesús en la cruz. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Evangelio de San Marcos capítulo 15 versículo 39. Porque es solamente hombre era Hijo de Dios. Evangelio de San Marcos capítulo 15 versículo 39. Porque es solamente en el misterio pascual donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno del título Hijo de Dios. Después de su resurrección, su filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Romanos capítulo 1 versículo 4. Los apóstoles podrán confesar: hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 14. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.